Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Eh, Vamos a empezar. Pareciera que es un nuevo tema, pero pronto vamos a ver pues que está relacionado igual con funciones inyectivas y todo eso que hemos estado trabajando. Entonces, pues vamos a empezar a ver algo de combinatoria y pues esto que vamos a ver el día de hoy pues son las ordenaciones con repetición y simplemente las ordenaciones. Para empezar, a lo largo de todas estas diapositivas y este video, pues voy a estar usando esta notación y subíndice m va a ser el conjunto cuyos elementos son 1, 2, etcétera, hasta m. Y también vamos a usar una representación matricial abreviada para denotar a las funciones que van del conjunto IM en A, donde A es otro conjunto, obviamente. ¿A qué me refiero con representación matricial abreviada? Bueno, pues que si por ejemplo tenemos el conjunto A igual a XY y una función que va de I2 en A, definida por F1 igual a X y F2 igual a Y, esta es la regla de correspondencia de la función, pues en vez de escribir esto que está aquí, F1 igual a X, F2 igual a Y, lo vamos a poner así como en un arreglo. Aquí arribita vamos a escribir en la primera línea, vamos a escribir los elementos de IM. En este caso, como es I2, pues nada más hay 1 y 2. Y abajo, pues vamos a escribir los elementos de A, pero dependiendo de cómo sea la regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí el f de 1 es x, entonces abajo del 1, pues escribimos la x porque f de 1 es x. F de 2 es igual a y, entonces abajo del 2 escribimos la y porque f de 2 es igual a y. Veamos otro ejemplo. Si A mayúscula es igual a este conjunto ABC y f de I2 en A es la función cuya regla de correspondencia es f de 1 igual a A y f de 2 igual a A, entonces la representación de f pues va a ser esta. Como les dije hace un momento, en el renglón de arriba escribimos los elementos de I2, que en este caso son 1 y 2, y aquí pues seguimos la regla de correspondencia. Como f de 1 es igual a, pues abajo del 1 escribimos a. Como f de 2 es igual a, pues aquí escribimos a. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, la función de I3 en el conjunto A, cuyos elementos son A, B y C, y esta función está representada por esto que tenemos aquí, entonces la regla de correspondencia de la función pues sería f de 1 igual a f de 2 igual a y f de 3 igual a c, porque estos son los elementos de A mayúscula que están bajo los números que acabamos de leer hace un momento. Abajo del 1 está la A, entonces f de 1 es igual a A. Abajo del 2 está el A, entonces f de 2 es igual a y el f de 3 es igual a c. Bueno, esto es para que ustedes vean que pues si tenemos una función de IM en A, un conjunto A, pues podemos obtener una representación de este estilo, así una representación matricial, pero al revés, si tenemos una representación matricial, pues también pues podemos saber cuál es la regla de correspondencia de la función. Ok, entonces ahora sí estamos listos para empezar a estudiar ordenaciones con repetición. Vamos a tomar A, un conjunto que va a tener n elementos, y pues entonces las ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de m en m, pues son todas las funciones que van de im en A. Todas las funciones que van de im en A. Entonces, como un ejemplo tenemos el siguiente. Si ustedes toman el conjunto A igual a x, y, z, las ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de 2 en 2, pues son estas funciones. O sea, son funciones que van de I2 en A. Entonces, por ejemplo, el 1 lo puedo mandar al X, el 2 con la función lo puedo mandar al X. Y bueno, estas son las representaciones matricial de, de todas las funciones de I2 en A. El 1 pues lo puedo mandar al X, el 2 al X,
En otra función pues puedo asignarle a 1 le puedo asignar x, a 2 le puedo asignar y. Y bueno, en otra función al 1 lo mando al x y al 2 al z. En esta función el 1 lo mando al y, el 2 al x. Y acá pues tanto el 1 como el 2 van a dar al elemento y. Aquí el 1 lo mando al y, el 2 al z. El 1 al z, el 2 al x en esta representación. El 1 al z, el 2 al y. Y aquí finalmente el 1 al z, 2 en z. Si ustedes lo hacen con cuidadito y ponen atención, se van a dar cuenta que esas son todas las posibles funciones de 1, 2 en el conjunto x, y, z. Aquí estamos agotando todas las posibilidades. Vean, aquí empiezo. El 1 siempre lo mantengo con x y el que voy cambiando es x, y, z. Ya que me los acabé, entonces el 1 lo mando al y estas tres pues voy cambiando en el 2, los voy mandando al x, y, z. Ya que me acabé que el 1 va al y, ya no tengo más posibilidades para que asignarle el 2. Entonces mando el 1 al z y el 2 lo mando al x, el 2 lo mando al y y el 2 lo mando al z. Y estas son todas las posibles funciones que podemos considerar del conjunto I2 en A. Entonces, esto que está en negro son las representaciones matriciales de todas las funciones o de todas las ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de 2 en 2. Ahora, algo que ustedes pueden notar es que de estas asignaciones que tenemos, por ejemplo, pues podemos pasar este XX, pues lo puedo representar como x, x, como una pareja x, x. Este XY lo puedo representar como la pareja XY. XZ lo puedo representar como la pareja XZ y así nos vamos. Cada una de estas funciones pues se le puede asignar una pareja. Ahora, notemos que estas parejas son ordenadas. ¿Por qué? Pues porque ordenadas ¿en qué sentido? Bueno, pues que no es lo mismo x, y que y, x. ¿Por qué? Bueno, pues aquí ustedes lo pueden ver. Esta función que está aquí, el 1 lo manda al x, el 2 al y, mientras que esta función que está acá, el 1 lo manda al y y el 2 al x. Entonces, aunque en esta de aquí aparecen las letras x y en esta de aquí también aparecen las letras x y, como funciones, estas dos no son las mismas porque no tienen la misma regla de correspondencia. Esta de acá el 1 lo está mandando a x, pero el 1 lo está mandando a y. Entonces no pueden ser iguales. Entonces estas parejas que estamos asignándoles a cada función, pues son parejas en las cuales el orden importa. Son parejas ordenadas. Ahora, si son un poquito observadores y recuerdan, pues estas parejas que estamos poniendo aquí, como son parejas ordenadas, pues resulta que son todos los elementos del producto cartesiano de A consigo mismo. Todas estas parejitas que tenemos aquí. Entonces, también al revés. Fíjense, si ustedes empiezan con un elemento de A cruz A, digamos el x, x, pues ustedes le pueden asignar la función 1 lo manda al x, 2 va a dar al x. Si empiezan con la pareja z, y, pues a esta pareja le pueden asignar esta función que está aquí, 1 en z, 2 en y. Eso significa, eso lo pueden hacer para cualquier elemento de A cruz A. Aquí están, ¿no? Todos los elementos de A cruz A, el XY le asignan esta función de aquí. El YX le asignan esta función de aquí y así sucesivamente. Entonces, pues lo que estamos diciendo es pues que prácticamente hay una forma de pasar de las ordenaciones de los elementos de A tomados de 2 en 2 al conjunto, a los elementos o al conjunto A cruz A. Entonces puedo ir del conjunto de ordenaciones de los elementos de A tomados en 2 al conjunto A cruz A por medio de una función que a cada ordenación le asigna una pareja. ¿Cuál función es? Pues es esta, la que está marcada con verde. A cada función negra se le está asignando una pareja. Pero al revés, también
podemos encontrar una función que va de A cruz A en el conjunto de ordenaciones de los elementos de A tomados de 2 en 2. Como pues por ejemplo el elemento ZZ pues se le asigna esta función. Ahí lo que estoy haciendo pues es la flechita roja. A cada pareja le corresponde la función negra que marca aquí con la flechita roja. Entonces bueno, con un poco de cuidado uno se puede convencer de que esa asignación es 1 a 1 y también es sobre. Y pues lo que estamos diciendo es que hay una función biyectiva entre el conjunto de ordenaciones de los elementos entre el conjunto de ordenaciones de los elementos de A tomados de 2 en 2 con A cruz A. Entonces esto es lo que les decía, pues hay una biyección entre el conjunto de ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de 2 en 2 con el conjunto A cruz A. Entonces, podemos ir de este conjunto al conjunto A cruz A con la flechita verde que teníamos hace un momento y regresarnos con la asignación como lo marcaba la flechita roja en las parejas de la diapositiva anterior. En particular que haya una biyección entre el conjunto de ordenaciones y el conjunto A cruz A, pues lo que nos va a decir es que pues A cruz A y el conjunto de ordenaciones tienen la misma cantidad de elementos, porque por cada elemento de A cruz A yo tengo uno y exactamente uno de los elementos de las ordenaciones con repetición que tengo aquí. Bueno, esto es lo que les comenté hace un momento, nada más para que les quede bien claro. En las ordenaciones con repetición, el orden importa por la función esta que teníamos, ¿no? El 1x, el 1 va al x, el 2 va al y, es distinto que el 1 va al y y el 2 va al x. Bueno, lo que hicimos en las diapositivas anteriores lo podemos generalizar y pues vamos a tener una biyección siempre entre el conjunto de ordenaciones de los elementos de A tomados de m en m. Noten que ahora aquí estamos poniendo im en lugar de i2. Y bueno, vamos a tener una biyección entre este conjunto y el conjunto A cruz A cruz A cruz A, que es lo que vamos a denotar como AM. Es decir, el producto cartesiano de A m veces consigo mismo. Bueno, en general, pues esta biyección la tenemos y entonces, pues este conjunto va a tener la misma cantidad de elementos que AM porque tenemos una biyección y entonces pues nos podemos preguntar, bueno, si A tiene n elementos, pues ¿cuántos elementos tiene A a la m? Es una pregunta un poco sencilla tal vez para algunos y podemos pues jugar un rato con A2 a ver cuántos tiene A2 y todos y hacer un poco de cuentecitas y estar ahí pues intentándolo a ver si podemos encontrar una formulita para cuántos elementos tiene M, pero en lugar de darles la respuesta inmediatamente pues quiero platicarles acerca de dos leyes que se usan para contar. Una de ellas es la ley del producto, que dice lo siguiente: si un evento E ocurre de m formas distintas y un evento F ocurre de n formas diferentes, entonces el total de formas en que pueden ocurrir E y F es m por n. Noten que aquí tenemos el conectivo I. Entonces, pues nos están diciendo que las dos, tanto las formas en que pueden ocurrir E y F, o sea, al mismo tiempo E y F, pues es M por N. Esta, pues también se le conoce a veces como el principio fundamental del conteo, o la ley fundamental del conteo.
Ahora, hay una ley también muy parecida a la del producto, que es la ley de la suma. La ley de la suma básicamente dice lo mismo hasta el punto donde tenemos el conjuntivo, el conectivo lógico i. En vez de i va a aparecer un o. Si un evento e ocurre de m formas distintas y un evento f ocurre de n formas diferentes, entonces el total de formas en que pueden ocurrir e o f es m más n. Entonces en el nombre pues viene el tipo de operación que hacemos. En la ley del producto pues multiplicamos, en la ley de la suma pues sumamos. Y los conectivos, en el caso de la ley del producto pues el conectivo que usamos es el conectivo i, pero en el caso de la ley de la suma el conectivo que estamos usando es o, y eso significa que tanto puede pasar e o f, alguno de los dos. Entonces, en ese caso, pues lo que tenemos que hacer es sumar. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estas leyes. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Jesús tiene 3 pantalones y 2 camisas disponibles para asistir a la cena de Navidad. Ya viene Navidad. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puede ir vestido Jesús a la cena de Navidad? Bueno, es un problema sencillo. En la preparatoria tal vez les enseñaron a resolverlo y a veces lo que hacen es un diagramita de árbol, porque pues uno dice, bueno, aquí está Jesús, tiene 3 pantalones disponibles, está el pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, pero tiene 2 camisas, entonces pues puedo llevar el pantalón 1 con la camisa 1 o la camisa 2, puede llevar el pantalón 2 con la camisa 1, la camisa 2, el pantalón 3 con la camisa 1, la camisa 2, y entonces pues todas las maneras distintas en la que puede ir vestido Jesús pues son 6 formas distintas. Pantalón 1 con camisa 1, pantalón 1 con camisa 2, pantalón 2 con camisa 1, pantalón 2 con camisa 2, etc. Bueno, esto también se puede resolver usando la ley del producto. De hecho es más fácil. Y para usar la ley del producto pues hacemos lo siguiente. Primero pues ponemos así como que una casilla. Bueno, en este caso son 2 casillas. Y aquí pues van a estar los pantalones y pues aquí van a estar las camisas. Entonces pues ¿cuántos pantalones tiene disponibles Jesús? Pues tiene 3 pantalones disponibles y tiene 2 camisas disponibles. Entonces, pues la ley del producto dice que el total de formas en las que puede ocurrir pues pantalones y camisas, pues es el producto de estos dos y que eso es 6, ¿no? Hay 6 formas distintas. Que son exactamente las mismas formas que vimos en la diapositiva anterior, las que salieron del diagramita de árbol. Ok, entonces ahora sí ya estamos listos para responder esta pregunta. ¿Cuántos elementos tiene AM? Bueno, podemos notar que los elementos de AM pues son pues emeadas, ordenadas de esta forma, x1, aquí sigue el x2, etcétera, hasta xm. Y entonces, pues el total de elementos de AM pues es como sigue. Pues tengo m lugares. Fíjense, hay m espacios aquí. Entonces tengo m lugares disponibles para acomodar los objetos. En este caso, en la primera coordenada, pues si A tiene n elementos, pues en la primera coordenada, pues tengo n opciones para poner. Puedo poner x1, puedo poner a1, a2 hasta an, si a y son los elementos de a, para todo y igual con 1 hasta n. Entonces aquí puedo poner n opciones de elementos, ¿no? Porque a tienen elementos. En la segunda coordenada,
si esta casilla me indica en la segunda coordenada, ¿cuántas opciones tengo para poner? Bueno, pues también hay n opciones. Puedo poner cualquier elemento de A que quiera, y como A tiene n elementos, pues hay n opciones. Y lo mismo en la tercera coordenada, de esta lista, y pues así nos vamos, ¿no? Entonces al final, pues la ley del producto me dice que el total de elementos de AM pues son las distintas formas que puedo poner aquí, multiplicadas por las distintas formas que puedo poner aquí, multiplicadas por las distintas formas que podemos poner aquí, o distintas opciones que tenemos, que son n, etcétera, que en este caso van a ser n por n por n por n, multiplicada, n está multiplicada m veces, entonces eso es n a la m. N a la m. Entonces, bueno, les recuerdo que hay una biyección entre el conjunto de ordenaciones de los elementos de A tomados de m en m con el producto cartesiano de A consigo mismo m veces, o sea, con A a la m. Y entonces, como ya sabemos cuántos elementos tiene AM, pues ya podemos saber cuántos elementos tiene este conjunto de acá. Es decir, podemos saber cuántas ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de m en m hay. Y bueno, pues eso pues va a ser n a la m. N a la m, que pues la cantidad de elementos de ese conjunto lo vamos a denotar así como ORMN. O sea, ordenaciones con repetición de los elementos de A, que son n, tomados de m en m. O sea, o tomando m de n. ¿Sale? Tomando m de n. Entonces, pues hay n a la m ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de m en m. ¿Vale? Entonces esto es lo que estamos diciendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esto. Pero antes, para ver ese ejemplo, pues es conveniente hacer notar que las ordenaciones con repetición de los elementos de A tomados de m en m también se pueden entender como listas de longitud de m que hacemos con los elementos de A. Es decir, como poner una lista de elementos de A donde los elementos pues están ordenados. Es decir, tenemos listas ordenadas que podemos hacer con los elementos de A. Entonces, pues las ordenaciones con repetición también se pueden entender como eso, como una lista de elementos de A, de longitud m, donde el orden de los elementos, el orden en el que pongo los elementos, pues importa. O sea, por ejemplo, pues si quisiera ordenar los lugares de un concurso, pues no es lo mismo escribir Juan, Pedro y Sara que Sara, Pedro y Juan. Obviamente el que yo digo primero pues es el primer lugar. O sea, si los ordeno de primero a tercer lugar, pues en la primera Juan ganó el primer lugar, mientras que en la segunda lista Sara gana el primer lugar. Entonces a eso nos referimos con orden, ¿no? Entonces ahora sí, pues podemos atacar un ejemplo de cómo usar las ordenaciones con repetición para contar cosas, porque la combinatoria, a fin de cuentas, pues de lo que trata es de contar. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejemplito que dice lo siguiente: ¿cuántos números telefónicos de 6 cifras hay que comiencen con 1, 2, 3, 4 o 6? Entonces la solución pues es la siguiente, vean. De entrada pues vamos a poner aquí el 1. El 1, vamos a ver cuántos tengo o cuántos números telefónicos tengo que empiezan con 1. Bueno,
Ya una vez que pusimos el 1, pues aquí tenemos 5 lugares disponibles en los cuales puedo poner cualesquiera de los dígitos del 0 al 9. Entonces, pues fíjense, puedo contar estos lugares. Este va a ser el lugar número 1, el lugar número 2, el lugar número 3, el lugar número 4 y el lugar número 5. Entonces cualquiera de los números que obtenga pues es una función realmente que va de I5 a A1. Si yo pongo aquí el número 3, pues esa función lo que está haciendo es asignarle el lugar 1 de los que tengo disponibles al 3, o sea el 1, la regla de correspondencia de esa función es que el 1 lo manda al 3. Si aquí pongo el 4, entonces al 2 de I5 lo está mandando al 4. Si aquí pongo el 0, el 3 de I5, la función lo está mandando al 0. Entonces, pues podemos entender aquí, o sea, cada número que puedo completar una vez que empiezo con el 1, pues en realidad es una función que va de I5 a A1, donde A1 pues es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bueno, y pues en total, si lo que quiero es contar cuántas funciones hay aquí, o sea, cuántos números puedo formar, pues es lo mismo que contar cuántas funciones puedo obtener así de I5 en A. Y pues eso sería pues la cantidad de elementos de A, que en este caso son 10, elevado a la potencia 5, porque pues en este caso ese es el subíndice de I. Entonces, en total, la cantidad de números que podemos formar empezando con 1, pues son 10 a la quinta números, es decir, hay 100.000 números telefónicos de 6 cifras que empiezan con 1. Análogamente, pues hay 100.000 números de 6 cifras que van a empezar con 2. Es decir, si vuelvo a hacer lo mismo, pero en vez de poner 1 al inicio, pues escribo el 2, pues otra vez tengo que contar, si quiero contar cuántos números de 6 cifras empezando con 2 tengo, pues eso es como contar cuántas funciones de I5 pues en A, donde A es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, en A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tenemos, y pues esos son 100.000. También si ponemos 3 aquí al principio, pues es otra vez lo mismo, tenemos que contar cuántas funciones tenemos de I5 en A1 y son 100.000 nuevamente, lo mismo con el 4, lo mismo con el 6. Entonces, pues bueno, en total, pues la ley de la suma me dice que si empiezan con 1, o empiezan con 2, o empiezan con 3, o empiezan con 4, o empiezan con 6, en total tenemos 500.000 números, porque es la suma de cada uno de estos casos, ¿no? O sea, de los que empiezan con 1, o de los que empiezan con 2, o de los que empiezan con 3, etcétera, ¿no? Entonces, en total, pues hay 500.000 números de 6 cifras que empiezan con 1, o 2, o 3, o 4, o 6. Esto también se puede hacer con la ley del producto. Con la ley del producto, pues uno pone los 6 lugares en donde puedo acomodar los números. Pues queremos números de 6 cifras, entonces tenemos 6 lugares para acomodar los números. Y en la primera posición, pues nada más tenemos 5 opciones porque queremos que sea con 1, con 2, con 3, con 4 o con 6, que empiecen con cualquiera de esos dígitos. Entonces tenemos 5 opciones, entonces aquí pues hay 5 opciones disponibles, pero en las otras, en la segunda posición pues tenemos 10, porque tenemos 10 dígitos, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aquí no hay restricción en la segunda posición, aquí podemos poner cualquiera de los 10 dígitos, entonces tenemos 10 opciones. Lo mismo en la tercera posición del número, podemos poner 10 opciones. Acá también tenemos 10 opciones disponibles. Aquí también tenemos 10
10 opciones o 10 formas distintas de acomodar objetos. Y finalmente acá también hay 10 en la sexta posición del número. Entonces la ley del producto pues me dice que el total de números que empiezan con 1, 2, 3, 4, 6 pues van a ser el producto de todos estos números que están aquí. Y si ustedes lo calculan, pues precisamente va a ser 500.000, va a ser 5 por 10 a la quinta. 10 a la quinta son 100.000, entonces son 500.000. 500.000 números que empiezan con 1, o 2, o 3, o 4, o 6. Entonces esta es otra forma de hacerlo aplicando la ley del producto. Ahora, vamos a estudiar las ordenaciones. Noten que este es un concepto nuevo y es muy parecido a lo que estábamos haciendo hace un momento, pero esta no tiene la frase de con repetición. Entonces, para quitarle eso de con repetición, pues lo que vamos a hacer es tomar funciones de IM en A, pero vamos a pedir que las funciones sean inyectivas. No podemos repetir. A eso nos referimos cuando decimos nada más ordenaciones y no tiene la frase de con repeticiones. O sea, si es inyectiva la función, pues no podemos repetir la imagen que le asignamos a cada elemento de IM. Entonces, bueno, obviamente toda ordenación es una ordenación con repetición. Pues porque las ordenaciones con repetición pues son funciones de IM en A. Y entonces estas también son las ordenaciones también son funciones de IM en A. Entonces, pues toda ordenación es una ordenación con repetición. Pero al revés no es cierto. O sea, hay ordenaciones con repetición o funciones de IM en A que no necesariamente son inyectivas y por lo tanto pues no van a ser ordenaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si es ordenación, es una ordenación con repetición, pero al revés no es cierto. Hay ordenaciones con repetición que no son ordenaciones. Pues nada más tomen cualquier función de IM en A que no sea inyectiva y pues eso va a ser una ordenación con repetición que no va a ser una ordenación. Ahora, una observación que podemos hacer fácilmente es que si A tiene n elementos, para que una función de IM en A sea inyectiva, forzosamente debe de pasar que el M sea menor o igual que N, el número de elementos de A. Vean, si el M fuera mayor que N, por ejemplo aquí que tengo 1, 2, 3, el M es igual a 3, y el N fuera 2, por ejemplo, el N fuera 2, entonces pues una función de este conjunto en este conjunto, pues obviamente sí podemos dar funciones, podemos tener ordenaciones con repetición, es decir, funciones de I3 en el conjunto A igual a X1, X2. Por ejemplo, al 1 le asigno el X1 y al 2 pues le asigno el X2. Pero el detalle es que al 3, como aquí hay más elementos, en el IM que en A, pues aquí ya me acabé los elementos de A que le puedo asignar a los elementos de IM. Y entonces el 3 pues se lo tengo que asignar a X1 o a X2, alguno de estos. Digamos que se lo asignamos a X2. Entonces pues lo que tenemos aquí es una función que ya no es inyectiva porque f de 2 es X2 y f de 3 es X2, pero 2 es distinto de 3. Y recuerden que para que una función sea inyectiva se debe de cumplir de que si X es distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y. Y aquí tenemos el caso de que 2 es distinto de 3, pero f de 2 es igual a f de 3. Entonces esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Pues porque acá hay más elementos que acá. Entonces, una vez que a cada elemento de aquí le asigno 1, como aquí hay más, pues forzosamente tengo que volver a repetir.
y pues eso arruina la inyectividad de la función. Esto es como, no sé si han escuchado el principio del palomar, o el principio de las pichoneras o de las palomas, o el principio de casillas, les llaman algunos, que pues que dice que si ustedes tuvieran dos casillas o dos pichoneras, las pichoneras es donde meten a las palomas, y tres palomas, pues entonces forzosamente pues hay una pichonera donde tienen que meter dos palomas. O sea, porque pues hay más palomas que lugares para acomodarlas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos diciendo aquí, que precisamente para que una función de IM en A sea inyectiva, si A tiene n elementos, pues se debe de cumplir de que la cantidad de elementos de IM, que en este caso es M, sea menor o igual que la cantidad de elementos de A. Entonces siempre en lo sucesivo, pues cuando hablemos de ordenaciones, pues estamos suponiendo que el M es menor o igual que N para que tenga sentido, pues hablar de que tenemos ordenaciones. Ok, vamos a ver ejemplos de ordenaciones. Este es un ejemplo de una ordenación de los elementos de A tomados de 2 en 2, donde A es el conjunto A, B, C, D, E, y entonces pues tomamos la función que el 1 lo manda al A y el 2 lo manda al B. Entonces claramente eso es una ordenación porque 1 y 2 son distintos y van a elementos distintos, ¿no? Pero por ejemplo esta otra que está acá, que el 1 lo manda al A y el 2 lo manda al A, pues es una ordenación con repetición, pero no es una ordenación porque no es inyectiva. Esto es lo que les platicaba hace un momento, que ordenaciones con repetición no necesariamente todas son ordenaciones, ¿no? Hay ordenaciones con repetición que no son ordenaciones. Entonces esta función no es inyectiva, sí es una ordenación con repetición, pero no es una ordenación. Ahora, tal como les había comentado, pues a las ordenaciones con repetición las podemos pensar como lista o parejas, ¿no? Parejas ordenadas. Bueno, la asignación de que las podemos pensar como listas, o la función de que las podemos pensar como listas, es la siguiente. Si ustedes tienen esta ordenación, por ejemplo, ordenación con repetición, pues lo que hacen es asignarle a esta función pues la lista AB, donde digamos el orden importa y lo que ponen en el primer lugar es A y lo que ponen en el segundo lugar es B. Es como el ejemplo que les decía hace un momento. O sea, esto, si hubiera 3, pues A, B, C sería que en primer lugar llegó A, en segundo lugar quedó B y en tercer lugar quedó C, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso lo podemos hacer con cualquier ordenación con repetición. A los elementos o a las ordenaciones con repeticiones los podemos escribir como listas de objetos, ¿no? De los elementos del conjunto A mayúscula. Y al revés también, o sea, así como podemos pasar al producto cartesiano, podemos pasar a hacer listas de objetos de longitud, listas de longitud M con los elementos del conjunto A mayúscula. Y pues al revés también, como les decía, si tienen BC, pues eso significa que esto les da la función que el 1 lo manda al B y el 2 al C. Entonces, pues las ordenaciones con repetición se pueden pensar también como listas, y eso permite resolver también problemas de conteo y de combinatoria. El DE, por ejemplo, pues esto es la función que el 1 lo manda al D y el 2 lo manda al E. Ok, entonces, a las ordenaciones también las podemos pensar como listas ordenadas de longitud M, de elementos de A. Pero en esas listas ordenadas, pues los elementos de A no se repiten, precisamente por la inyectividad, de que no hay elementos distintos de IM que vayan a dar a lo mismo. Entonces son los elementos de la lista, pues todos son distintos entre sí.
Entonces, pues bueno, esta es otra forma de pensar ordenaciones. Ahora, pues podemos preguntarnos, por ejemplo, pues si tengo este conjunto A igual a B, C, D, E, y la función inyectiva, que el 1 lo manda a E y el 2 lo manda al D, pues ¿cuántas funciones inyectivas hay de I3 en A? Tales que en 1 y 2 coincidan con esta función, con la función F. Vamos a ver este ejemplo, vamos a resolverlo. Bueno, para empezar, pues recordemos que el conjunto A pues consiste de estos elementos A, B, C, D y E. Y pues queremos que en la primera posición esté escrita la letra E y en la segunda posición esté escrita la letra D. La letra D porque pues queremos que coincida con la función F que ya tenemos, y esa función F como lista pues es ed, así porque pues es la función que el 1 lo manda al E y el 2 lo manda al D. Entonces bueno, aquí podemos poner como una lista y en el primer lugar pues pongo E y en el segundo lugar pongo D, y pues aquí puedo poner cualquiera de estos tres, ¿no? Entonces aquí puedo poner A, puedo poner B, puedo poner C, puedo poner D y E ya no las puedo poner. D y E ya no los puedo poner porque acuérdense que queremos ordenaciones, entonces no podemos repetir los elementos que ya usamos, y como ya usamos E y D, pues aquí nada más podemos poner A, B y C. Acuérdense que queremos inyectividad, entonces no podemos repetir los que ya usamos en la lista, ¿no? Y como ya usamos E y D, pues ya no pueden aparecer aquí, entonces nada más tengo tres opciones, A, B y C. Pero noten que estas tres opciones pues son precisamente el total de elementos que tenía A, B, C, D y E, pues son 5, menos los dos que ya usamos. Entonces, cada vez que usamos uno, pues tenemos que irle quitando a las posibilidades que tenemos, a las opciones que tenemos que irle restando 1. De esta forma, si ya usamos 2, pues a 5 le tenemos que quitar 2, y entonces esas son las tres posibles opciones que tenemos para completar la ordenación de I3 en A. Entonces las posibles opciones son el 1 va al E, el 2 va al D, el 3 va al A. La otra función sería el 1 va al E, el 2 va al D y el 3 va al B. Y la tercera opción sería el 1 va al E, el 2 va al D y el 3, la función lo manda a C. Ok, entonces para que quede más claro, pues bueno, el 3 es eso, ¿no? Lo que comentaba hace un rato. Hay que restarle la cantidad de elementos de A, pues los que ya usamos. Ahora sí, pues vamos a responder, así como lo hicimos con ordenaciones con repetición, pues ahora vamos a hacer lo mismo con ordenaciones. Entonces vamos a preguntarnos cuántas ordenaciones existen de un conjunto A con n elementos, tomando de m en m elementos. Entonces bueno, por la ley del producto, pues podemos hacer la lista, ¿no? Aquí hay uno en la primera posición de la lista, en la segunda, en la tercera, etcétera. Entonces tengo acuérdense que los podemos pensar a las ordenaciones como listas de m de elementos de A de longitud m, es decir, tengo m lugares aquí para acomodar cosas. Entonces, bueno, pues por la ley del producto, aquí en la primera posición, pues tenemos n opciones disponibles. No hemos usado ninguno, entonces hay n opciones para elegir, n elementos de A que podemos elegir. Pero una vez que ya ponemos aquí uno, ponemos un elemento de A, una vez que fijamos aquí un elemento de A, en la segunda posición ya no podemos tener n opciones. Ya no podemos tener n opciones porque pues ya usamos un elemento de A en la primera posición y ya no podemos repetir. Entonces aquí nada más tenemos n-1 opciones. Al n le quito el que ya usé aquí al ponerlo en la primera posición. Y en la tercera posición de la lista, pues ya acá usé dos elementos, el que puse en la primera posición, el que puse en la segunda posición. Entonces aquí ya no tengo ni n ni n-1 opciones para poner, sino que en realidad tenemos n-2.
Y lo mismo aquí en la cuarta posición, pues vamos a tener n-3 y así sucesivamente hasta llegar acá en la mésima posición, que pues aquí ya nada más voy a tener n menos m más 1 opciones. Entonces por la ley del producto, pues esto va a ser n por n-1, por n-2, por n-3, por n-m más 1. Y por lo tanto, pues hay esta cantidad de ordenaciones, esta cantidad de funciones inyectivas de IM en un conjunto A de n elementos. Hay n por n-1, por n-2, por n-3, por n-m más 1 ordenaciones. Bueno, este número, al número de elementos de las ordenaciones de IM en A, que es este conjunto que estamos teniendo aquí, estos son el conjunto de ordenaciones, pues lo vamos a denotar con OMN. Noten que ya no aparece la R. En el caso de las ordenaciones con repetición, pues el símbolo o la simbología que estábamos usando era ORMN. En este caso, como nada más queremos ordenaciones, pues vamos a poner, y no queremos repetición, pues nos olvidamos de la R y ponemos MN. Entonces OMN es la cantidad de ordenaciones que hay de IM en A. ¿Vale? Y pues eso ya dijimos que pues que es igual a n por n-1, por n-2, por n-m más 1. Ahora bien, fíjense que cuando m, y esto es muy bonito, cuando m es igual a n, pues el ONN se convierte precisamente en esto, en n por n-1, por n-2, por 2, por 1. Y este es un viejo amigo que a lo mejor ustedes conocen y es a lo que se llama el factorial de n y se denota así, ¿no? Como n con un simbolito de exclamación aquí a un lado, con un simbolito de exclamación aquí a un lado, y pues este es el factorial de n. Entonces, pues el factorial de n que nosotros lo usamos en la prepa y que a lo mejor no entendíamos el por qué o por cuál era la finalidad de multiplicar los números así en orden decreciente hasta acabarlos, pues realmente pues lo que me está diciendo en términos de combinatoria pues es que, o sea, su interpretación, la interpretación del factorial es que es la cantidad de funciones inyectivas que tenemos de IM en un conjunto de IN en un conjunto con n elementos. La cantidad de funciones inyectivas que podemos tener de IN en un conjunto con n elementos. Entonces eso es lo que como se interpreta el factorial de n, pero pues también se puede interpretar como la cantidad de listas de longitud n que podemos hacer con n cosas o n elementos. Ok. Obviamente, pues estas son listas ordenadas y pues no admitimos repeticiones. Entonces, el factorial de n es el total de listas ordenadas que podemos hacer con todos los elementos de A sin repetirlos. Sin repetir los elementos de A en la lista. Bueno, también pues como les decía, pensando en contar cosas, pues eso también se puede interpretar como el total de formas en que podemos acomodar n objetos distintos en n lugares diferentes. Entonces, pues eso es lo que significa el factorial desde el punto de vista de combinatoria. Lo pueden interpretar en cualquiera de estas tres formas. Y ya para terminar, bueno, pues aquí van unos problemitas. El problema 1, pues contar cuántas banderas tricolores pueden formarse con 7 colores distintos si se permite repetir colores y cuántas si no se repiten colores, ¿no? Si no se permite la repetición de colores. Y bueno, el problema 2 es cuántas placas de automóvil hay que consten de 2 letras y 3 cifras si la primera letra es la A y la segunda es una letra de la A a la F.
Bueno, como sugerencia, pues en el abecedario no cuenten la letra ñ, ¿no? Porque pues las placas de automóvil, la letra ñ no aparece, y entonces, según yo, si no saqué mal las cuentas, pues les deben de quedar 26 letras en el abecedario o en el alfabeto, ¿no? Y pues con eso trabajen, ¿no? Ese va a ser su conjunto A, el alfabeto o abecedario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un poco claro esto de combinatoria. Siempre uno, cuando ve estos temas, pues se hace un poco bolas, ¿no? Que no sabe si le están pidiendo ordenaciones con repetición y todo eso, pero uno luego ya con la práctica, pues va adquiriendo, con la práctica y la solución de muchos ejercicios, pues va adquiriendo pues la experiencia para contar las cosas que piden exactamente en el problema, ¿no? Entonces cuídense mucho. Pues este ya va a ser el último video antes de irnos de vacaciones. Eh, pues espero que la pasen bien con sus familiares y que todos estén bien. Adiós.